supongo que están al tanto porque es un tema de agenda de la transformación educativa que se viene programando, que va a comenzar el año que viene. No vamos a hablar en concreto de la transformación educativa, pero sí mencionar que bueno que hay cambios de los programas, ¿sí? Los programas son donde están los contenidos que los estudiantes van a tener en cada una de las asignaturas, y en el caso concreto de historia va a haber un cambio en el programa, fundamentalmente en el programa de tercer año, que pasará a llamarse noveno, que dejará de llamarse historia de tercero y se va a llamar historia contemporánea. Es un curso de historia del Uruguay del siglo XX, arranca por 1900. En tercero, ¿no? Llega, exactamente, lo que hoy llamamos tercero va a llamarse noveno, segundo, octavo y primero séptimo, octavo y noveno. Y bueno, y ahí cuando se presentaron los contenidos del programa de historia de tercero, en concreto, que es historia del Uruguay, que nos llega mucho, ¿no? Y vimos la bibliografía aparece al final y es más la lista de libros o de textos sugeridos a los docentes para preparar el programa. Ahí, bueno, se generó cierta polémica en medios, en redes sociales, incluso a nivel académico, porque desaparecen algunos textos historiográficos, es decir, textos escritos por historiadores e historiadoras que trabajaron distintos aspectos de la historia del Uruguay, que ya no están sugeridos. Pero la polémica estaba más que nada porque aparecían otros textos que hablaban del pasado, pero que no necesariamente eran producidos por historiadores. En concreto aparece un texto periodístico del periodista Alfonso Leza, periodista muy reconocido, y fundamentalmente la polémica giró en torno a un libro del expresidente Julio María Sanguín. Me pareció una buena excusa esta para para hablar de historia, y más en general en esta columna, hablar de las formas en las que conocemos el pasado y de alguna manera las distintas formas en las que conocemos el pasado, qué particularidades tienen. Y esta es una primera columna que vamos a dedicar a este tema, porque en realidad pienso hacer una segunda columna para continuar reflexionando. Muy bien. Y quiero comenzar con una pregunta inicial que creo que todos o muchos estudiantes que estuvieron en el liceo, quizás ustedes te hicieron alguna vez, y es ¿por qué hay que estudiar historia? ¿No? La clásica pregunta, ¿pero por qué hay que estudiar historia? Y acá aparecen como distintas respuestas, ¿no? Los antiguos, por ejemplo, los griegos y los romanos responderían que la historia es una maestra de vida, ¿no? Incluso utilizaban esta expresión, es decir, la historia era una fuente de ejemplos al momento de actuar en el presente. Allí en la historia uno podría inspirarse en las buenas decisiones o acciones realizadas en el pasado, o podía optar por evitarlas, ¿no? Así que la historia era como una caja donde aparecían ejemplos buenos y malos al momento de actuar en el presente, ¿no? Por ejemplo, castigar duramente a tu enemigo derrotado y llevarlo a la humillación podría ser peligroso si miramos la experiencia de la Alemania luego de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces diríamos, bueno, ¿qué decisiones tomar con un ejército o un país derrotado política y militarmente? Bueno, si atendemos a la experiencia alemana luego de la Primera Guerra Mundial, ojo, porque pueden tener intenciones de redimirse. Un cronista, por ejemplo, respondería, ¿por qué hay que estudiar historia? Bueno, estudiar historia es importante porque es necesario recordar hechos que fueron importantes, ¿no? Recordar fechas, personajes, estudiar las presidencias en sus respectivos órdenes, ¿no? Es una historia que se puede decir que es bastante positivista, donde los hechos son muy importantes y las interpretaciones o análisis casi no existen. Generalmente este tipo de historia es esa historia que se enseña de forma memorística, ¿no? Quizás le haya pasado a ustedes eso de memorizarse las fechas, memorizarse las presidencias, memorizarse los acontecimientos, que en realidad no tenían mucho sentido porque no los interpretábamos, no los analizábamos y por lo tanto no terminábamos entendiéndolos y seguramente los olvidábamos pronto. Otra forma de explicar por qué estudiar historia, bueno, algunos dirían que hay que estudiar historia para entender el presente, en la medida que lo que pasó está de alguna manera conectado con lo que ocurre hoy. Es decir, todo tiene su historia, su pasado, y eso explica el presente, es decir, todo tiene su origen, su genealogía. Y otros dirán que estudiar historia no es conectarla con el presente, sino darle contingencia al pasado. A mí me gusta mucho esta idea, ¿no? Es decir, cómo eran, en qué pensaban, qué hacían esos hombres y mujeres que vivían en el pasado y que no sabían, como nosotros, qué fue lo que ocurrió después, ¿no? Es decir, hacer una historia sin el diario del lunes, ¿no? Es decir, nosotros sabemos qué pasó después, pero ellos no. Bueno, ¿cómo vivían ellos ese presente y cómo pensaban en el futuro sin saber cómo sería? Por eso estudiar historia como una contingencia. En todo caso, más allá de las distintas explicaciones que acabo de dar, lo que la historia es, y por eso es muy importante estudiarla, es un campo de batalla,
¿no? La historia está bueno pensarla como un campo de batalla sobre el pasado que se hace desde el presente y que puede tener alguna incidencia en el futuro. A mí me gusta mucho una frase que es muy cruda, pero también muy clara, de George Orwell, que es un novelista que escribió la novela 1984, el libro que inspiró la película de igual nombre, y que además inspiró algo mucho menos importante quizás, que es el reality Gran Hermano, que ahora creo que en Argentina hay una nueva edición. Sí, sí. Y Orwell decía al comienzo de la película, quien controla el pasado controla el presente, quien controla el presente controla el futuro. Mucho de lo que somos, individual y colectivamente, de lo que pensamos, de lo que hacemos y no hacemos, lo fundamos en el pasado. Y lo que soy y me justifica hoy como persona, se proyecta en el futuro. Entonces, pasado, presente y futuro aparecen conectados, y les prometo que esto no es una publicidad de ninguna lectura de cartas track. No, genial, Jonathan. Ahí Orwell también escribió La rebelión en la granja. Claro, exactamente. Fenómeno. Que de alguna manera simulaba un régimen totalitario. Pero con esto de hablar de la contingencia, ¿no? ¿Cuál es la contingencia de Orwell? Bueno, Orwell está viviendo la época de los totalitarismos. Está preocupado por ese tema. Y en esa obra, 1984, imagina justamente una sociedad en 1964 y la piensa como una especie de Gran Hermano, donde hay un régimen que controla absolutamente todos los aspectos de la vida, ¿no? Incluso aparecen cámaras de televisión mirando y pantallas continuamente controlando los aspectos más privados de las personas. Justamente desaparece la privacidad. Hoy diríamos, bueno, eso no tiene nada de nuevo, o no está muy alejado quizás de alguna mirada actual. Bueno, pero cuando Orwell lo escribió, la contingencia de Orwell era muy distinta. Entonces está buena esta idea de pensar la historia como un campo de batalla, no tanto sobre el pasado, sino sobre el presente, y entender que lo que hoy hacemos, lo justificamos hoy, también se proyecta al futuro. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? A que si la historia es un campo de batalla para comprender y explicar el pasado, justificar el presente y a partir de allí ver posibilidades u horizontes del futuro, es muy importante saber quiénes son los que cuentan esa historia. ¿A quiénes cuentan esa historia que tiene un rol tan importante? Y uno de los grandes constructores de relatos del pasado, y es muy exitoso, son muy exitosos, además son los periodistas, ¿no? Los periodistas elaboran el pasado y construyen relatos que son muy interesantes y muy informados. El problema de las historias periodísticas es que siempre dan cuenta, no siempre dan cuenta de sus fuentes, es decir, muchas fuentes a veces son reservadas, lo que en gran medida resta validez al relato. No se muestran todas las cartas y uno termina creyendo en el relato en base a la confianza o no que le genere el periodista de turno, porque sabemos que el periodismo a veces trabaja con fuentes reservadas, es decir, con testimonios que no pueden decir quiénes son justamente, y el periodista no tiene obligación de decirlo. Pero al momento de escribir un texto sobre el pasado, si yo no puedo darle nombre a la fuente, es problemático. La novela histórica es otra forma de conocer el pasado. Existen muchos ejemplos de novelas que se ubican en el pasado y que lo reconstruyen a través de un relato que generalmente es atrapante, pero el problema de la novela histórica es que ese pasado aparece mezclado con la ficción, ¿no? Porque es novela histórica y por lo tanto no es totalmente real o es parcialmente real, nunca es un reflejo fiel de lo que ocurrió. Las memorias también son una forma importante de conocer el pasado. El ejercicio de la memoria supone recordar los hechos vividos y recrearlos. Obviamente que la memoria como forma de conocer el pasado es una posibilidad que solo la tienen las que lo vivieron, ¿no? Y esta particularidad es al mismo tiempo su limitante. Es una historia subjetiva, es mi memoria, es la mirada del protagonista, y esa memoria casi siempre es favorable a él sobre lo que pasó, nadie va a recordar algo que lo deja mal, y es fundamentalmente una memoria parcial, que está llena de recuerdos y de olvidos. Algunos recuerdos o olvidos son intencionales, otros son azarosos, como toda memoria humana. Yo siempre recuerdo una frase con la cual comienza Gabriel García Márquez en su autobiografía, y él dice que la historia no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. No es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda, y cómo lo recuerda para después contarlo. Y la memoria tiene mucho de eso, ¿no? El recuerdo de los hechos no es lo mismo que los hechos tal cual ocurrieron. La mirada es personal, esa mirada está llena de olvidos, de recuerdos, incluso van cambiando a lo largo del tiempo, la memoria va cambiando a lo largo del tiempo. La memoria sí puede ser una buena fuente de información del pasado, pero no es el pasado en sí. En nuestro país, si queremos ver además quiénes construyen relatos sobre el pasado, no podemos evitar hablar de los partidos políticos. Los políticos y los partidos construyen relatos del pasado, heroicos, esos relatos si son propios, vergonzantes si son ajenos, justificatorios de acciones presentes, condenatorios de las acciones de los otros,
que son muy importantes y muy potentes esos relatos. En nuestro país, por ejemplo, la idea de que los partidos tradicionales y su origen ya está desde el inicio mismo de la vida independiente del país, es una historia muy potente construida por los propios partidos políticos, pero también es muy problemática, ¿no? La historia que construyen los partidos políticos no buscan necesariamente la verdad de los hechos, sino su mera interpretación justificativa. Es decir, la historia se convierte en un medio, en un recurso para el argumento político, para autodefinirse y autojustificarse. Y un poco llegando al final de la columna, mencionar por último quienes también son grandes constructores de relatos, que son los historiadores e historiadoras. Es decir, académicos que generan conocimiento del pasado a través del trabajo de fuentes y de archivos que son siempre puestos a la vista de los lectores, a los efectos de que sea un conocimiento válido y verificable. Es decir, el conocimiento académico es revisado y analizado a los efectos de siempre generar uno mejor. Esa idea de que la historia se construye y se reconstruye continuamente, que se ajusta a la realidad de los hechos, porque el historiador trabaja sí o sí con la evidencia, y que está lejos de ser justificativo de nada. Es decir, no es la historia un medio para algo, es la historia en sí misma, y que intenta no ser ni subjetivo ni personal. Por supuesto que toda historia académica habla desde un lugar, se hace algunas preguntas y no se hace otras preguntas, que prioriza alguna fuente y no otra, pero todo esto se hace a la vista del lector y ante el control riguroso de otros historiadores que son los que en última instancia validan o no ese conocimiento generado. Es decir, existe un rigor académico que está por encima del relato, que controla la veracidad del conocimiento y discute los fundamentos de la interpretación. Llegado a este punto, me gustaría volver al inicio, a la bibliografía sugerida del programa de tercero, es decir, lo que sería noveno a partir del año que viene. La pregunta es, ¿qué relatos del pasado queremos que lean nuestros profesores de historia y por transitiva nuestros estudiantes secundarios? ¿Queremos que lean memorias, interpretaciones partidistas, novelas históricas, trabajos periodísticos o investigaciones académicas de historiadores e historiadoras? Y a juzgar un poco por la lista que ha llegado a conocimiento de todos, desaparecen, como decía al comienzo, importantes obras académicas de prestigiosos historiadores e historiadoras, y aparecen en su lugar algunas novedades, como la incorporación de trabajos periodísticos, y ahí me queda la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con las fuentes? O trabajos memorísticos o partidistas, de protagonistas directos de los hechos estudiados, que más que buscar conocer y explicar el pasado, parecerían estar justificando alguna lectura política que tiene más de presente que de historia. En concreto, la incorporación del libro de Julio María Sanguinetti. Bastante, perdona que te corte, Jonathan, bastante laica la nueva propuesta. ¿Perdón? Bastante laica la nueva propuesta, ¿no? Bueno, justamente, ¿no? Una de las cosas que se le puede criticar es eso, ¿no? Es que incorpora, cuando hay trabajos académicos, por supuesto que los historiadores tienen sus intereses, como lo decían, tienen sus preguntas, sus fuentes, pero bueno, uno ahí lo que tiene que dar es la diversidad de interpretaciones, pero siempre parado desde el trabajo académico, siempre parado desde el trabajo de las fuentes y sin necesidad de justificar nada en particular. Cuando yo incorporo algunos libros que son miradas partidistas, como la de Julio María Sanguinetti, o que se mezcla el ensayo con la memoria, y no acompaño con otros trabajos partidistas de la vereda de enfrente, lo que estoy haciendo es marcando un lugar, marcando una mirada y no otra. Que aparece la agonía de la democracia, que es una interpretación sobre cómo se dio la crisis de la democracia previo a la dictadura, y es una mirada muy particular de un protagonista. Lo mejor sería acompañarlo con otras miradas distintas del mismo acontecimiento. La mirada de, por ejemplo, Huidobro, que estaba parado en la vereda de enfrente, podría ser una buena forma de equilibrar ese programa. Yo me hace criticar el programa por la incorporación de estos libros, y lo critico por las ausencias, no por las presencias. Yo como profesor de historia no trabajo en concreto la agonía de la democracia, pero sí trabajo la teoría que hay detrás, que es la teoría de los dos demonios, que nosotros la vamos a trabajar en la siguiente columna. Sí. Es esa idea de que la democracia cae por un enfrentamiento entre militares y guerrilla, ¿no? Y que de alguna manera deja a los partidos políticos como inocentes ante esta lucha de dos agentes externos a la política. Esa es la mirada que de alguna manera tiene esta teoría de los dos demonios, que la agonía de la democracia intenta sostener. Bueno, es problemático porque los hechos demuestran otra cosa, demuestran una gran responsabilidad también de los partidos políticos. Bueno, vamos a ver la próxima columna por qué Julio María Sanguinetti sostiene esto, qué argumentos utiliza y qué ha dicho la academia sobre esto mismo. Yo creo que en última instancia, y para cerrar
la columna. Julio María Sanguinetti se merece una columna, no por político, sino en cuanto a su rol de historiador. Es un hombre de 1000 batallas políticas y sobre el pasado, es un experto en ambos campos. Se merece que le dediquemos la próxima columna para poder analizar su agonía de la democracia, que yo creo que desde una mirada historiográfica, más que la agonía de la democracia, estaríamos hablando de la agonía de la historia bien contada.